La Revolución Francesa y las guerras napoleónicas son dos de los eventos más significativos en la historia moderna de Europa. Estos acontecimientos no solo transformaron a Francia, sino que también tuvieron un impacto profundo en el resto del continente y más allá. La Revolución Francesa estalló en 1789 debido a una combinación de factores políticos, sociales, económicos e ideológicos. La sociedad francesa del antiguo régimen estaba dividida en tres estados: el clero primer estado, la nobleza segundo estado y el tercer estado, que incluía a la burguesía, los trabajadores urbanos y los campesinos. Los privilegios del clero y la nobleza, frente a las cargas fiscales y la pobreza del tercer estado, generaron un profundo descontento. La participación de Francia en la Guerra de Independencia de Estados Unidos, junto con un sistema fiscal ineficiente, llevó al país a una grave crisis financiera. El intento del rey Luis XVI de reformar el sistema fiscal fue bloqueado por la nobleza. Las ideas de la Ilustración, promoviendo la igualdad, la libertad y la soberanía popular, influyeron en la mentalidad de la burguesía y algunos sectores del clero y la nobleza. Las malas cosechas de 1788 y 1789 causaron una escasez de alimentos y un aumento de los precios, agravando las tensiones sociales. En mayo de 1789, Luis XVI convocó a los Estados Generales para abordar la crisis financiera. Sin embargo, las tensiones llevaron al tercer estado a formar la Asamblea Nacional, declarando su intención de redactar una constitución. El 14 de julio de 1789, la toma de la Bastilla por los parisinos simbolizó el comienzo de la Revolución Popular. En agosto de 1789, la Asamblea Nacional Constituyente proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, estableciendo principios de libertad e igualdad. La Asamblea llevó a cabo importantes reformas, incluyendo la abolición de los privilegios feudales y la confiscación de bienes del clero. En 1791 se aprobó una nueva constitución que establecía una monarquía constitucional. Las tensiones internas y las amenazas externas llevaron a una radicalización del proceso revolucionario. En 1792 se abolió la monarquía y se proclamó la Primera República. El período conocido como el Reinado del Terror 1793 a 1794, liderado por los jacobinos bajo Robespierre, vio ejecuciones masivas y represión política. Luis XVI fue ejecutado en enero de 1793. Las guerras revolucionarias comenzaron en 1792 cuando Francia declaró la guerra a Austria y Prusia. Estas guerras se expandieron a una coalición más amplia de potencias europeas que buscaban restaurar la monarquía en Francia. A pesar de la inestabilidad interna, los ejércitos revolucionarios lograron defender la República y expandir sus fronteras. En 1799, Napoleón Bonaparte, un general exitoso de las guerras revolucionarias, dio un golpe de Estado y estableció el consulado, marcando el fin de la Revolución Francesa. Napoleón, como primer cónsul, y luego como emperador de los franceses, emprendió una serie de reformas que consolidaron muchos de los logros revolucionarios, incluyendo el Código Civil o Código Napoleónico, que estableció principios de igualdad ante la ley y propiedad privada. Las guerras napoleónicas 1803 a 1815 fueron una serie de conflictos militares que involucraron a Francia y una serie de coaliciones de potencias europeas. Bajo el liderazgo de Napoleón, Francia logró dominar gran parte de Europa continental. Napoleón aplicó tácticas militares innovadoras y reorganizó los ejércitos europeos. La batalla de Austerlitz 1805 es uno de los ejemplos más destacados de su genio militar. Sin embargo, su política expansionista y la imposición del sistema continental, un bloqueo contra el comercio británico, crearon resistencia y coaliciones constantes contra Francia. La invasión de Rusia en 1812 marcó el comienzo del declive de Napoleón. La campaña fue un desastre, con el ejército francés sufriendo enormes pérdidas debido a la falta de suministros y el duro invierno ruso. Las potencias europeas aprovecharon esta derrota para formar la Sexta Coalición,
que finalmente derrotó a Napoleón en la batalla de Leipzig en 1813. En 1814, Napoleón abdicó y fue exiliado a la isla de Elba. Sin embargo, regresó al poder brevemente en 1815 en un periodo conocido como los 100 días, antes de ser derrotado definitivamente en la batalla de Waterloo. Napoleón fue exiliado a la isla de Santa Elena, donde murió en 1821. La Revolución Francesa y las guerras napoleónicas tuvieron un impacto duradero en Europa y el mundo. La revolución introdujo principios de igualdad y derechos individuales que influenciaron movimientos democráticos y nacionalistas en todo el mundo. Las reformas de Napoleón, especialmente el Código Civil, tuvieron una influencia duradera en los sistemas legales de muchos países. La reorganización del mapa europeo durante y después de las guerras napoleónicas estableció las bases para el sistema de estados-nación moderno. La era napoleónica también llevó a un sentido renovado de identidad nacional y patriotismo en muchos países europeos, a menudo en oposición a la dominación francesa. En resumen, estos eventos marcaron el fin del antiguo régimen y el comienzo de la era moderna, caracterizada por el auge del nacionalismo, la democracia y los derechos humanos. La Revolución Francesa no fue un proceso homogéneo y lineal. Fue una serie de fases que se sucedieron rápidamente, cada una con sus propias dinámicas y conflictos internos. Después del colapso del antiguo régimen, la revolución experimentó varias etapas, incluyendo la Asamblea Nacional Constituyente 1789 a 1791, la Asamblea Legislativa 1791 a 1792, la Convención Nacional 1792 a 1795 y el Directorio 1795 a 1799. Cada fase estuvo marcada por diferentes objetivos y niveles de radicalización. Durante la Asamblea Nacional Constituyente, los esfuerzos se centraron en desmantelar las estructuras feudales y establecer un marco legal que asegurara la igualdad ante la ley. Se adoptaron medidas como la abolición de los diezmos eclesiásticos y los derechos señoriales, y se expropiaron y vendieron los bienes de la Iglesia para aliviar la crisis financiera. La creación de la Constitución Civil del Clero en 1790 intentó subordinar la Iglesia católica al Estado francés, lo cual generó una fuerte oposición y división entre los franceses. La Asamblea Legislativa, que sucedió a la Asamblea Nacional Constituyente, enfrentó desafíos tanto internos como externos. La guerra contra Austria y Prusia, que comenzó en abril de 1792, exacerbó las tensiones y llevó a una mayor radicalización. La derrota inicial de las fuerzas francesas y las sospechas de traición dentro del país culminaron en el asalto al Palacio de las Tullerías y la prisión del rey Luis XVI en agosto de 1792. La subsiguiente proclamación de la República en septiembre de 1792 marcó el fin de la monarquía y el inicio de la Convención Nacional. La Convención Nacional es quizás la fase más conocida y violenta de la Revolución, en gran parte debido al reinado del terror. Bajo el liderazgo de los jacobinos y figuras como Maximilien Robespierre, la Convención implementó políticas de represión extrema contra los enemigos percibidos de la Revolución. Miles de personas fueron ejecutadas en la guillotina, incluyendo a Luis XVI y María Antonieta. Sin embargo, este periodo también vio la defensa exitosa de la República contra las fuerzas extranjeras y la extensión de las reformas revolucionarias, como la abolición de la esclavitud en las colonias francesas. El Directorio, que gobernó Francia desde 1795 hasta 1799, representó un intento de estabilizar la situación después del caos del terror. Fue un periodo de corrupción y dificultades económicas, con constantes levantamientos tanto de realistas como de jacobinos. La inestabilidad política y la guerra continua sentaron las bases para el ascenso de Napoleón Bonaparte. Napoleón surgió como una figura clave durante las guerras revolucionarias, destacándose por su habilidad militar y su carisma. Su golpe de estado del 18 de Brumario 9 de noviembre de 1799 puso fin al Directorio y estableció el consulado, con Napoleón como primer cónsul.
Este golpe es visto por muchos historiadores como el final de la Revolución Francesa y el comienzo de la era napoleónica. Como primer cónsul y luego como emperador, Napoleón implementó una serie de reformas que consolidaron muchos de los logros de la revolución. El Código Civil, también conocido como el Código Napoleónico, es uno de sus legados más duraderos. Este código unificó el sistema legal francés y estableció principios fundamentales como la igualdad ante la ley, la libertad religiosa y la protección de la propiedad privada. También reformó la administración pública, estableció un sistema educativo centralizado y promovió el desarrollo de infraestructuras. Las guerras napoleónicas, que abarcaron desde 1803 hasta 1815, fueron una serie de conflictos que involucraron a Francia y diversas coaliciones de potencias europeas. Napoleón buscó expandir su influencia en Europa y consolidar su poder. Su habilidad estratégica y sus innovaciones tácticas le permitieron obtener numerosas victorias, como la batalla de Austerlitz en 1805, considerada una de sus mayores proezas militares. Sin embargo, su ambición también lo llevó a cometer errores significativos, como la invasión de España en 1808 y la desastrosa campaña rusa de 1812. La invasión de Rusia fue un punto de inflexión en las guerras napoleónicas. A pesar de tomar Moscú, la falta de suministros y el brutal invierno ruso diezmaron al Grande Armée. Esta derrota debilitó significativamente a Napoleón y permitió que las potencias europeas formaran la Sexta Coalición. La derrota en la batalla de Leipzig en 1813 y la posterior invasión de Francia en 1814 llevaron a la abdicación de Napoleón y su exilio en la isla de Elba. El regreso de Napoleón en 1815, conocido como los 100 días, culminó en la batalla de Waterloo, donde fue derrotado definitivamente por una coalición liderada por el duque de Wellington y el mariscal prusiano Gebhard Leberecht von Blücher. Napoleón fue exiliado a la remota isla de Santa Elena en el Atlántico Sur, donde murió en 1821. El impacto de la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas fue profundo y duradero. La revolución no solo transformó a Francia, sino que también inspiró movimientos revolucionarios en otros países. Los principios de igualdad, libertad y fraternidad se convirtieron en ideales universales. El modelo del Estado-nación, la ciudadanía basada en derechos y deberes, y la secularización del gobierno son legados directos de este periodo. Las reformas napoleónicas también tuvieron un impacto significativo. El Código Napoleónico sirvió de modelo para muchos sistemas legales en todo el mundo y estableció un precedente para la codificación de leyes. La reorganización administrativa y la promoción del mérito sobre el nacimiento influenciaron la administración pública en muchos países. La reconfiguración del mapa europeo durante las guerras napoleónicas también tuvo consecuencias duraderas. La disolución del Sacro Imperio Romano Germánico y la creación de la Confederación del Rin bajo el control francés fueron pasos hacia la unificación alemana. La expansión del nacionalismo y la idea de autodeterminación de los pueblos se fortalecieron en oposición a la dominación napoleónica. El Congreso de Viena 1814 a 1815, que se celebró tras la derrota de Napoleón, intentó restaurar el equilibrio de poder en Europa y prevenir futuras revoluciones y guerras. Aunque restauró muchas de las monarquías derrocadas, también reconoció implícitamente algunos de los cambios introducidos por la Revolución y Napoleón. El concepto de balance de poder y la diplomacia multilateral que surgieron de este Congreso influenciaron las relaciones internacionales durante gran parte del siglo XIX. En conclusión, la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas marcaron el fin de una era y el comienzo de otra. La transición del antiguo régimen a la modernidad se caracterizó por la lucha por los derechos y la igualdad, la reconfiguración de los estados y las instituciones, y el surgimiento del nacionalismo. Estos eventos no solo cambiaron a Francia, sino que también dejaron una huella indeleble en la historia global, sentando las bases para el mundo contemporáneo.